Amén. Dios nos bendiga en esta tarde, en esta noche ya, hermanos. Damos gracias, papá, por estar nuevamente conectados a un nuevo en vivo como lo hacemos los días lunes a las 9 de la noche. Así que estamos contentos de poder comenzar y retomar también en este día lo que es el en vivo. Amén. Estamos contentos de disfrutar hoy día, agradeciendo al Señor porque Dios es bueno todo el tiempo Dios es bueno. Estamos contentos porque, bueno, el fin de semana igual tuvimos un tiempo rico en Cristo, disfrutando y comiendo de la persona del Señor, extrayendo de las riquezas de su corazón, ¿verdad? Y fue un tiempo demasiado agradable, enriquecedor, de alimentarnos, de comer, de extraer, ¿cierto? Lo máximo también de personas que también uno se va afirmando en sus hombros, hermano. Es rico y, y era tan emocionante poder estar ahí disfrutando con los pastores, con los hermanos de distintos lugares. Así que tuvimos un fin de semana demasiado maravilloso. Quiero dar las gracias al Señor por eso y porque también el Señor mueve todas las cosas, ¿verdad? En tiempo estuvo bastante frío este fin de semana, ¿verdad? No se había visto. De hecho, hoy día, por ejemplo, decían en Puerto Montt que había menos 8 grados bajo cero. Nunca antes registrado. Así que se rompió un récord. Y mucho frío, hermano, en la isla. Pero damos gracias a papá porque en medio de todas las circunstancias adversas que se puedan levantar, podemos también tener comunión. Y esto es lo que el Señor quiere. Quiere que el cuerpo tenga comunión, quiere que podamos nutrirnos los unos con los otros. Lo que tú impartes de Cristo lo necesito yo y lo que yo imparto de Cristo lo necesitas tú. Y nos vamos entrelazando en el cuerpo porque somos el cuerpo de Cristo y debemos vivir como tal organismo, ¿verdad? En el cual los unos y los otros nos vamos alimentando. Así que quiero dar gracias al Señor por eso. Quiero dar gracias al Señor por los que ya se están conectando. Quiero dar saludo a mis hermanitos que están en Dalcahue. Ya está conectado mi amigo Cristian, mi amigo Gatito, junto a su familia, su linda familia. Cariños para ustedes, chicos. Les amamos mucho. Y disfrutamos siempre la persona de Cristo con ustedes. Lo único que nos motiva a estar con ustedes es ese Cristo maravilloso que mora en sus corazones. Así que saludos para ustedes, saludos a mis hermanitos de Quellón, mi hermanita Joana, mi hermanita Kenita, a Oscarito, todos los chicos que se conectan. Temuco, a mi familia también, a los quemabosques de Temuco. Muchos saludos también a mis papitos lindos que los amo con mi corazón. Saludos a ellos también y a todos los que se van a conectar también hoy día. Hermanos, el Señor quiere impartirse, el Señor quiere que podamos disfrutar de lo que hay en su persona. Dios es una fuente inagotable de riqueza. Mire qué maravilloso. Porque la Escritura dice que sus riquezas son insondables y son inescrutables y no tienen fondo, ¿verdad? Así es que queremos extraer una porción de esas riquezas que hay ahí para poder alimentarnos, para poder disfrutarla, ¿verdad? Y que en esta noche el Señor sea impartiéndose, sea trayendo vida a lo que está muerto, trayendo sanidad a lo que está enfermo, pudiendo traer vida, pudiendo traer vista, ¿verdad? Traer luz a lo que aún está en oscuridad y que podamos ver y ver cada vez más, ¿verdad? A esta persona maravillosa. Cuando el Señor en una oportunidad sanó a un ciego, dice que el Señor le puso las manos y le sacó las manos y le dijo, ¿qué ves? ¿Qué ves? Y el ciego le dijo, veo los hombres como árboles, ¿verdad? Ya, y le volvió a poner las manos de nuevo y las sacó y le dijo, ahora veo bien, ahora ya veo bien. ¿Por qué? Porque es un proceso de la vista que nosotros vamos teniendo de lo que significa el Evangelio, de lo que significa Dios, de lo que significan las personas, de lo que es el cuerpo. No todo lo vamos a poder ver de un golpe, pero sí el Señor, a medida que va poniendo su mano, que va poniendo, ¿cierto?, su presencia, que va impartiéndose a través de la Escritura, vamos pudiendo recuperar la vista y vamos viendo cada vez más claramente quién es Él. ¿Verdad? Qué hermoso, qué maravilloso, cómo el Señor va trabajando contigo, conmigo, a través del tiempo. Nosotros no lo vemos, hermano, mire, pero Dios está trabajando, porque Él dice que va a llevar su obra hasta terminarla. Y Dios no es hombre para mentir. Amén. Así que vamos a compartir hoy día
lo que el Señor tiene para nosotros. Y hoy día queremos compartir este temita que es la justicia gratuita de Dios. Vamos a compartir este tema, miren hermano, la justicia gratuita de Dios. Es lo que hoy día el Señor quiere poder revelarnos y poder disfrutar en Él. Amén. Así que te voy a invitar, mira, si tienes tu Biblia por ahí, a los que se la saben de memoria no la necesitan, pero a los que no pueden abrirla en su teléfono, ¿verdad? En el papel. Vamos a leer en Romanos, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, 16 y 17. Vamos a leer 2 versículos. Y en base a esto el Señor nos va a impartir vida en esta tarde. Amén. Romanos 1, versículo 16 y 17. Dice así la Escritura. Romanos 1, 16 y 17. Hablando Pablo aquí a los romanos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, miren, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso texto acabamos de leer. Vamos a hacer una oración cortita y nos vamos a ir de lleno ya con lo que hoy día vamos a disfrutar. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Papito, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres justo, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso, eres tierno y nos tienes tanta paciencia cada día, Señor. Gracias, Señor, te damos esta hora por lo que tú eres, por la persona maravillosa, por lo grande que eres, por lo poderoso que eres, Señor. Pero sobre todo, porque eres nuestro papá y tú nos amas, Señor. Por sobre todas las cosas no hay nada que nos pueda separar de tu amor. No lo existe, Señor. Por eso gracias por amarnos, por bendecirnos y por ser nuestro papá, Señor. Queremos disfrutar a esta hora junto a los hermanos, junto a los que se conectan, a los que inclusive después también se conectan a los videos. Señor, queremos que impartas vida, que se libere la vida divina, Señor, que hay en nosotros para poder, papito, disfrutar de las riquezas que hay en tu persona, papá. Queremos a esta hora mover tu corazón para que impartas vida, Señor, tanto a mi vida como a los que están conectados, Señor. Y traiga, Señor, revelación, traiga sabiduría, abre los ojos, Señor, de los que aún tienen escamas en sus ojos y no pueden ver al unigénito, al Hijo de Dios, Señor, pero oramos, papito, para que traigas vida, para que traigas luz, para que traigas sanidad, para que encuentres al perdido, para que salves a aquel que está condenado, Señor, y seamos, papá, muy ricamente bendecidos en esta tarde, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Estamos contentos de disfrutar al Señor. Y la idea es que cada vez que podamos ir viendo más a esta persona maravillosa, que es la persona del Hijo de Dios, ¿verdad? Esa es la idea. Cuando el Señor Jesús, ¿se acuerdan cuando llamó a Natanael? Un judío genuino, hermano, un israelita de tomo y lomo. Y cuando lo ve, ¿cierto? Venir, aquí le dice Jesús, un verdadero israelita en quien no hay engaño, le dice Cristo. Y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces, Señor? ¿De dónde tú me conoces? Bueno, le dice, antes que Felipe te fuera a buscar, cuando estabas debajo de la higuera, allí yo te vi. Ahí te vi. ¿Verdad? Y la higuera representa la religión judía en la nación de Israel. Y él se encontraba allí, Natanael, se encontraba bajo la jurisdicción de esta religión judía, pero en la cual él no podía expresar a Dios, no había autoridad de Dios en él, no era feliz. Y era un hombre que necesitaba ver. Entonces, Natanael le dice a Jesús, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Mesías. Y Jesús le dice, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿creíste? Cosas mayores que estas verás. Mire lo que le dice Jesús a este hombre. Cosas mayores que estas verás. Es más, le dijo Jesús, desde hoy vas a comenzar a ver los cielos abiertos y los ángeles de Dios cómo suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. ¡Qué maravilloso, hermano!
Qué maravillosas palabras le dice Jesús. Y cómo le abre el entendimiento. Y cómo le abre, hermano, su espíritu a este hombre para que pueda ver a Cristo. Para que lo pueda ver a Él. Y no siga bajo el alero de una religión. En donde lo único que hacen es demandarle cosas a las personas que no pueden, ni siquiera los que demandan, cumplir con aquellas cosas. Porque esto es lo que hace la religión, hermano. Es solamente demandar cosas, demandar doctrinas, demandar leyes a las personas que ni siquiera las personas que las demandan pueden cumplirlas. Entonces Cristo le dice, tú no necesitas estar bajo la higuera, Natanael. Ya no necesitas estar bajo el alero de la religión, ni de la cultura judía. Lo que tú necesitas es que tú necesitas tener revelación que viene del cielo al Hijo del Hombre y es revelada a ti y tú lo puedas ver. Porque en esto consiste la vida eterna, hermano. Miren, la vida eterna consiste en que conozcamos al único Dios verdadero, esto lo dijo el Señor Jesús, y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. O sea, en el fondo, la vida eterna, la vida que se nos fue concedida, consiste en que tú y yo podamos conocer a una persona. Esta persona es el Padre y es el Hijo. ¿Pero cómo lo vamos a conocer? A través de la revelación del Espíritu de Dios que está en ti y está en mí. Si tú has creído en Cristo, si tú has recibido al Señor en tu corazón, en ti hay una persona que está capacitada para revelarte ¿a quién? A Jesús, al Cristo de la gloria, ¿verdad? Entonces cuando Cristo parte al cielo, antes de partir le dice a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, ¿verdad? Pero cuando yo me vaya, va a venir el Consolador. Yo voy a enviar del Padre al Consolador y Él les va a dar a conocer todas las cosas porque Él les hablará de mí. Él les dará testimonio de mí. Él hablará y recordará todas las cosas. Entonces, un creyente es una persona que ha recibido a Cristo como espíritu, en su propio espíritu, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios comienza a revelarte quién es Él. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Cuál es la función de Dios? ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué Dios esto? ¿Cuál es mi identidad? ¿Desde cuándo soy amado? ¿Por qué soy perdonado? ¿Por qué soy justificado? Dios está, hermano, completamente interesado en que lo conozcamos. Es más, Él ya se dio a conocer. Él se reveló. Pero Él se reveló en una persona. Y allí está el problema de que a veces nosotros buscamos conocer a Dios a través del conocimiento, a través de la ideología, a través de la religión, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra filosofía, ¿verdad? A través de nuestras doctrinas, de lo que aprendemos, de lo que estudiamos. Pero esto no se trata de conocimiento, sino que se trata del Cristo que está en nosotros impartido como vida y Él es el que nos revela al Padre. Amén. Así que, miren, qué hermoso texto acabamos nosotros de leer aquí, el cual dice que Pablo está hablando y dice que él no se avergüenza, miren, él no se avergüenza del Evangelio, no se avergüenza del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio no es una doctrina, el Evangelio no es ir a la iglesia todos los domingos, ni los martes, ni estar en oración todos los días, ni estar en ayuno todo el tiempo, ¿verdad? El Evangelio es una persona. El Evangelio es una buena noticia. Y esa buena noticia es que un día tú y yo estábamos muertos y pasamos de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el que tiene la vida se nos metió adentro. Entonces el Evangelio es Cristo en nosotros. Eso es el Evangelio. Porque en Cristo el Padre reunió todas las cosas y te lo regaló. Dios no te anda regalando cosas así, ni te anda dando paz, ni te anda dando amor, ni te anda dando misericordia. No, Él te regaló una persona en el que están todos los atributos y toda la potencia de Dios para que tú lo puedas disfrutar. ¿Qué te parece? Entonces el Evangelio es el regalo de Cristo para los seres humanos que Dios nos hace a nosotros gratuitamente. Sin embargo, hay requisitos que es lo que queremos ver. Miren, Pablo dice, no me avergüenzo de este Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. No dice a todo aquel que sabe, no dice a todo aquel que camina sin pecar, no dice a todo aquel que camina en buena conducta, no dice a todo aquel que se aprende la ley, que se aprende la Biblia de tapa a tapa, aquel que estudia, aquel que se sabe las doctrinas. No dice a todo aquel que cree. Es poder
el Evangelio de Dios es poderoso. Pero una pregunta, hermano, ¿por qué el Evangelio de Dios es poderoso? Porque este Evangelio, que es poder para salvación, ¿cierto? Es poderoso. ¿Por qué es poderoso? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque miren, hermano, el Evangelio de Dios es poderoso en el libro de Romanos. ¿Por qué? Porque en este Evangelio se revela la justicia de Dios. Se revela la justicia de Dios. Eso es lo que dice el versículo 17, miren. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Entonces el Evangelio es poderoso para salvar. ¿Pero por qué es poderoso? No porque salve precisamente, sino porque se revela un aspecto de Dios que es la justicia de Dios. Por eso Pablo lo deja en claro y dice, porque el Evangelio es tan poderoso, pero es poderoso porque se revela algo, se revela un atributo de Dios, se revela la justicia de Él. Por eso el Evangelio es poderoso para salvar. Porque miren, por ejemplo, Dios en Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿verdad? O sea, habla del amor, que allí en Juan, miren, Dios dice que Él nos salva, pero por amor, no por justicia, por amor. En Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice también Pablo, miren, que allí la salvación es por gracia. No dice por justicia, dice por gracia. Entonces ya tenemos tres aspectos, mira. Tenemos el punto de que Dios nos salva por amor. Juan 3:16. Sí, te salva por amor. Pero también dice que Dios te salva por su gracia. En Efesios 2. Pero aquí Romano nos dice que Él nos salva por medio de la justicia. No dice que es por medio del amor, ni tampoco dice que es por medio de la gracia, sino que dice que es por medio de la justicia de Dios. Es por medio de la justicia que Dios a ti y a mí me salva. Miren, y para esto, para poder comprender un poquito a nosotros, tú y yo que somos hijos de Dios, y todo aquel que quiera, miren hermano, disfrutar de Dios y conocerlo, debe conocer también esto, que el Evangelio es poderoso porque se revela un atributo único, un atributo, hermanos, que ningún ser humano pudo cumplir, que es ser justo. Y miren, desde el principio de la creación podemos ver que el hombre fue creado, ¿verdad? En Adán y Eva, pero cuando Adán cae, miren hermano, cuando Adán cae y peca, ¿verdad? Y dice la Biblia que Adán comienza a amarse a sí mismo. Él ya no estaba tomando a Dios, ¿verdad? Como su vida, ya no seguía a Dios, no le interesaba. El tipo empezó a amarse a sí mismo. Es más, en Génesis capítulo 5 en adelante usted puede ver que él empezó a engendrar hijos conforme a su propia imagen, siendo que él había sido creado a la imagen y a la semejanza de Dios. No había sido creado para otro propósito, sino que había sido creado para expresarlo a Él. Esto tiene que ver con la imagen. Tenía que expresar a Dios, pero también tenía la autoridad representativa de parte de Dios, el cual el hombre la perdió cuando cayó en Huerto de Edén. Y Adán comenzó a amarse a sí mismo y empezó a engendrar una generación. La raza humana, hermano, mire, se empezó a engendrar en el amor a sí mismo, en el egocentrismo, en el yo. Porque esto fue lo que comió el hombre en el huerto de Edén. Entonces, la creación, la raza creada, miren, Dios había creado el hombre con el propósito de que el hombre pudiera expresarlo a Él. Y pudiera tener la autoridad de Él en todo el universo. Y el hombre falló, y el hombre cae. Entonces, el hombre cae, y dice la Escritura que el hombre comienza a amarse a sí mismo. Ahora comienza a hacerse ídolos, comienza a adorar a otros dioses, ¿verdad? Y dice la Escritura que estaba tan corrompido el mundo que Dios halló gracia en la persona de Noé. Y había tanta corrupción, tanta maldad, que Noé se demoró 100 añitos nomás en construir el arca, ¿verdad? Y que iba a llover y nunca había llovido en la tierra. Entonces Dios destruye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre le dio vuelta la espalda a Dios.
Dios ya no era un tema, ¿verdad?, para el hombre, y viene el diluvio, y a través del diluvio, dice la Escritura que fueron salvos solamente 8 personas en el arca, y el arca representa a la persona del Señor Jesucristo. Entonces, la familia de Noé fue salva por Cristo en las aguas, miren hermano, y comienza un nuevo, ¿verdad? Comienza como un tipo nuevo, un nuevo tipo de Génesis con Noé, ¿verdad? Pero el hombre se vuelve a corromper, dice la Escritura. Vuelve a corromperse, vuelve a embriagarse, vuelve a hacer cosas, ¿verdad?, que a Dios le desagradan, y comenzó a no tomar a Dios como su vida, y comenzó a con su, de nuevo, hermano, comenzó a amarse a sí mismo, comenzó a corromperse, hasta que llegó el punto de la rebelión máxima de la construcción de la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Fue la expresión máxima de rebelión que el hombre pudo proclamar delante de Dios. Allí en esta torre, el hombre tenía prácticamente todos los títulos o los nombres de sus propios ídolos, los tenían allí en esa torre. Restregándole en la cara a Dios, que no querían nada con Dios, los hombres, hermano. Entonces, ¿qué hace Dios? Miren, hermano, hasta el capítulo 10 de Génesis uno puede ver que Dios espera que el hombre vuelva a Él, que el hombre reconozca que había fallado, que había caído, que había pecado, que se había apartado de Dios, que el hombre ya se había alejado del propósito de Dios, y Dios esperaba con el hombre que el hombre volviera y se volviera a Él. Y el hombre nunca se volvió a Dios. Entonces Dios comienza un nuevo Génesis, ¿con quién? Con una persona llamada Abraham. Miren, y Abraham es el padre de la fe. Abraham fue justificado sin obra, dice la Escritura. Pero miren, Abraham fue llamado, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Del mismo de Babel, Abraham fue llamado. Y Abraham no difería en nada de las otras personas. Era una persona normal, común y corriente, no tenía en cuenta a Dios. Era una persona que adoraba otros dioses, era un pagano, dice la Escritura, en el capítulo 12 de Génesis, junto a su papá, junto a toda su familia, ellos adoraban a otros dioses. Hoy día, esa tierra, hermano, que es Ur de los Caldeos, es situada como la tierra de Irak, hoy día en el mundo actual. Y allí fue llamado Abraham. ¿Y saben lo que pasó? Que el libro de Hechos nos habla de que cuando Esteban estaba hablando y comenzó a hablar frente al Sanedrín, ¿verdad?, en defensa de él, que él comenzó a predicar del Señor Jesucristo, comenzó por Abraham. Y dijo que el padre Abraham, Dios se mostró en su gloria al padre de Abraham. Dios le mostró la gloria, y en su gloria le habló a Abraham y le dijo: sale de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. O sea, Dios le mostró su gloria a Abraham. Y hermano, esto es lo que pasó contigo y conmigo. Cuando Dios vino a nosotros, Dios nos mostró su gloria, algo en nuestro interior, y vimos la gloria de Él. Vimos su gloria. Y la gloria de Dios son todos sus atributos manifestados en perfecta armonía. Eso es la gloria de Dios. Que Él es amor, Él es paz, Él es benignidad, es bondad, es paciencia, es tierno, es hermoso, es justicia, es fe. Dios es todo. Todos esos atributos de Dios se manifestaron en nosotros cuando Cristo vino a nuestro corazón. Esto fue lo más atrayente para ti y para mí. Y esto fue lo que pasó con Abraham. Pero ¿sabe cuál fue el problema? Que Abraham se demoró alrededor de 50 años en obedecer a Dios. Dios lo llamó a que saliera de su tierra, a que saliera de su parentela. ¿Sabe por qué? Porque Dios quería comenzar un nuevo Génesis con el hombre. Dios nunca ha abandonado al hombre. Dios nunca le ha dado vuelta la espalda al hombre. El hombre le dio vuelta la espalda a Dios. El hombre abandonó a Dios. El hombre abandonó a su creación. Entonces cuando el hombre cae y peca, miren, en Huerto del Edén, Dios viene y le dice: ¿dónde estás tú? ¿Y sabe dónde estaba? Estaba escondido. El hombre se apartó de Dios, producto de comer del árbol del conocimiento. Entonces, ¿quién te enseñó? Le dice el Señor. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo a ti que tú no fuiste creado para mi gloria? ¿Quién te dijo a ti que tú no sirves para nada? Una identidad. La serpiente.
le habló así al hombre, a la mujer. No, si Dios no tiene idea, le dice, si coman nomás y cuando ustedes coman, ustedes van a ser igual que Dios. Es mentira lo que Dios le está diciendo. Entonces miren, hermano, toda esta rebeldía se nos inyectó desde un principio. El hombre le dio vuelta la espalda a Dios. Y por tanto Dios, miren, también le dio vuelta la espalda al hombre, pero a la raza creada. Entonces Dios comienza este nuevo Génesis con un hombre, con Abraham, y le dice a Abraham, sale de tu tierra, sale de todo esto, porque esto no va a permitir que mi plan se pueda llevar a cabo. Tú fuiste creado por mí para que tú puedas cargar mi gloria, para que tú puedas cargar mi expresión, para que tú seas mi imagen, para que tú seas mi representación en la tierra y tú seas la autoridad en el universo. Es el propósito por el cual yo te creé. Entonces Abraham sale de su tierra, pero le costó. Primero no salió él, obedeció a su papá, tuvo que salir con el papá, con la familia, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que Abraham fue torpe también y fue un poco atrasado en obedecer. Y cada uno de nosotros también habría cometido lo mismo. Dios le dijo, necesito que salgas de acá y que te vayas a la tierra que yo te voy a mostrar. No sabía para dónde iba, pero ¿qué tenía que dejar? Tenía que dejar todo. Primero Dios le dice, deja tu tierra y deja tu parentela. O sea, deja la tierra, deja el lugar donde tú te rodeas, con la gente que tú te, ¿verdad? Que te rodea, pero también deja tu parentela, a toda tu familia. Pero ahora también le dice, sale de la casa de tu padre. Aleluya. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios tiene que quitarle al padre, el padre se lo lleva al Señor, muere el padre de Abraham, Abraham sale, ¿verdad? Ya había salido, y se lleva a su sobrino Lot, ¿verdad? Y comienzan este viaje, ellos, hacia la tierra prometida junto a su esposa. Miren, hermano, y todo esto se da dentro del propósito que Dios tenía, porque el propósito de Dios siempre ha sido el mismo, hermano, nunca ha cambiado. No es que Dios entre en mis propósitos o entre en mis prioridades. No, nosotros fuimos creados para Él. Él no fue creado para nosotros. Nosotros fuimos creados para Él. Él tiene un plan, tiene un propósito, tiene una línea trazada. Y en ese plan, en ese propósito, Él quiere recuperar la expresión de su persona y la autoridad representativa de su persona. Pero ¿cómo lo podía hacer si el hombre le dio vuelta la espalda? El hombre pecó. Y la Biblia tiene escrito, hermano, de que el alma que pecare, esa morirá. El hombre murió espiritualmente. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. El hombre estaba sin herencia. El hombre estaba en bancarrota sin Dios. Un hombre caído, un hombre perdido. Un hombre totalmente, hermano, perdido y sumido en el mundo. Y Dios, en su misericordia, en su gracia, miren, hermano, con su amor, llama a este hombre, Abraham, el padre de la fe. Pero Abraham era un pagano que adoraba a dioses ajenos, dioses extraños, hermano. Y no era como nosotros, éramos nosotros mismos, porque Abraham es una tipología de nuestra persona, de nuestro llamamiento. Cuando Dios te llamó a ti y me llamó a mí, ¿en qué estado estábamos nosotros cuando Dios nos llamó? ¿No estábamos a sí mismos? ¿Estábamos separados de Dios? ¿No queríamos nada con Él? Vivíamos para nosotros mismos, para el cumplimiento de nuestros propios propósitos, sin saber, hermano, que estamos metidos en algo tan grande, hermano. Este mundo fue creado, hermano, para que tú y yo podamos ser la expresión de Él. Pero como Satanás se adelantó, ¿verdad? Y quiso irrumpir en el plan de Dios, Dios sigue con su plan, pero agrega algunas cosas, como por ejemplo esto, que tuvo que llamar a una nueva raza, que es la raza de los llamados. Y comienza con Abraham. Y Dios comienza un nuevo Génesis para ahora seguir adelante con su propósito, que es que pueda ser el hombre la expresión y pueda ser su autoridad representativa en la tierra. Entonces miren, Abraham, hermano, Abraham va y sale de su tierra, logra salir de su tierra,
logra salir de su parentela, con muchos problemas, con muchas dificultades, con muchas, hermanos, dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza, un día sí, un día no, no sé qué hago, para dónde voy, qué va a hacer Dios con mi vida, qué va a hacer de mí, de mi esposa, de mis criados, de mis animales, a qué tierra voy a ir, me van a matar. Todos esos miedos, todas esas cosas que enfrentó el hermano, son todas las cosas que enfrentas tú y enfrento yo, una vez que fuimos llamados. Todos los días Dios nos va a mostrar la tierra prometida. Todos los días, porque Abraham le dijo, sal de tu tierra y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días Dios nos va mostrando un aspecto de Él, un aspecto de su persona. Dios nos va sorprendiendo, Dios nos va cautivando, nos va enamorando. ¡Aleluya! Y así lo hizo con Abraham. Y Abraham tuvo que vivir todo este proceso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quería Dios? Que él abandonara por completo su vida pasada. Su tierra, su parentela, la casa de su padre, que se olvidara de su criado Eliezer con el cual se andaba para todos lados, que se olvidara de su sobrino Lot, el cual llega en un momento en que también fueron separados los dos, ¿verdad? Pero ahora también él tenía que salir de sí mismo, hermano. Dios nos quiere salvar. Miren, el Evangelio en Romano, cuando Pablo dice que el Evangelio de Dios es poderoso para salvar, ¿de qué nos quiere salvar Dios? ¿De qué te quiere salvar a ti y me quiere salvar a mí? ¿Solo de la condenación eterna? ¿Solo de que nosotros éramos personas que nos merecíamos el infierno? No, no solo de eso. La salvación es tan grande, hermano, que involucra otros aspectos. Dios quiere que tú seas salvo de tu tierra en la cual te encontrabas, aleluya, de la gente en la cual tú te rodeabas, del ambiente el cual te hacinaba, de tu parentela, de toda la gente que a lo mejor habla de ti, de la gente cercana, de ese círculo íntimo del cual nos cuesta a nosotros deshacernos, pero en el buen sentido. No es en que nosotros salgamos mal con ellos, sino que no nos apoyemos en las personas, pero también de las personas más cercanas que tenemos nosotros, porque tenemos la tendencia, hermano, a apoyarnos en personas cercanas a nosotros, ¿verdad? Para cualquier tipo de conflicto, y Dios queda aparte, y Dios no quiere eso, porque Él es Padre. Y Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar. A Él le encanta que le pidamos, a Él le encanta que nosotros le expresemos lo que necesitamos, lo que nos pasa. Aleluya. Y de todas esas cosas Dios nos quería salvar. Así como quería salvar a Abraham. Sale de tu tierra. Te quiero salvar de esta tierra corrompida, de esta tierra que generó la Torre de Babel, la máxima expresión de rebeldía del ser humano en la historia. Te quiero salvar de esa tierra. Te quiero salvar de esa parentela, de lo que tú te rodeas, de la casa de tu padre en donde tú confías, en donde tú vives tranquilo, en donde quizás no te hace falta nada. Te quiero sacar de ahí, pero ahora también quiero que salgas de ti mismo. Sale de ti mismo. Y a Abraham le costó salir de sí mismo, hermano, porque Abraham confiaba en su fuerza. ¿Se acuerdan que cuando él, hermanos, Dios le dio la promesa de darle un hijo, que era Isaac? ¿Se acuerdan que Sara se adelantó y le dijo, ¿sabes que yo soy estéril? Ten un hijo con la criada. Y él tuvo un hijo con la criada, con Agar, y nació Ismael. Y esta dependencia de sí mismo, hermano, ¿sabes qué problema le generó hasta el día de hoy? Tiene problema la nación de Israel con todos los pueblos aledaños que están ahí con él. ¿Por qué? Porque Abraham confiaba aún en sí mismo. Entonces cuando ya él era un hombre, miren, hermano, de casi 100 años, dice la Escritura, que él ya se sentía casi muerto. Dice que su cuerpo ya lo sentía como casi muerto, pero nunca dejó de creer y confiar en Dios, que iba a venir un hijo. De casi 100 años y Sara de 90 años tuvieron a Isaac, el hijo. La promesa de Dios se cumplió, de una mujer estéril. ¡Qué maravilloso milagro! Pero ¿cuánto le costó a este hombre, miren, hermano, salir años, toda su vida? Salir de su tierra, salir de su parentela, de la casa de su padre, dejar a su sobrino y no seguir confiando en él mismo, sino que ahora confiar en Dios. ¿A cuánto nos pasa esto? Esta es una carrera, hermano, que toda la vida vamos a lidiar con esto. Tenemos que abandonar ciertas cosas, tenemos que dejarlas, tenemos que abandonarlas. No es nuestra fuerza, ¿verdad? Dios nos va a ir enseñando, nos va a ir capacitando. Mientras más tengamos relación con Él, más vamos a querer de Él y menos de nosotros. ¡Aleluya! Por eso Juan el Bautista, cuando
viene Jesús y sus discípulos de Juan el Bautista, miren, veían que toda la gente se iba tras Jesús a bautizarse. Y los discípulos de Juan el Bautista le dijeron, oye Juan, toda la gente se va detrás de Jesús. Y él le dijo, pero está bien, qué hermoso, le dijo él, porque es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¡Aleluya! Entonces miren hermanos, todo esto se fue dando. Y Abraham, ¿saben qué pasó? ¿Por qué le cito a Abraham y le estoy citando toda la historia de esta persona? Porque él es el padre de la fe, el primer llamado. Y este ejemplo lo encontramos nosotros ahí mismo en Romanos, pero en capítulo 4. Tú puedes encontrar y tú puedes leer el ejemplo de Abraham. Y mira lo que dice, por ejemplo, el versículo 1 y 2 y 3 del capítulo 4 de Romanos. Mira, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Mira, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Miren, tú y yo, ¿por qué somos justificados delante de Dios? De nuestra vana manera de vivir. Cuando tú y yo llegamos a Cristo, cuando tú y yo recibimos a Cristo en el corazón, ¿cómo fuimos justificados? Fuimos justificados por la fe en Dios, nada más. Nos dice por las obras, nos dice por el conocimiento, nos dice por la ideología, nos dice por la filosofía, nos dice por las doctrinas, nos dice por tu conducta, mira, nos dice por cuánto tú oras, por cuánto tú ayunas, eres justificado delante de Dios. No, porque todos estábamos en la misma condición, hermanos, todos estábamos en la misma situación y ningún comportamiento que tú y yo tuviéramos delante de Dios iba a permitir que nosotros fuéramos justificados. Ninguno. Por eso Dios tuvo que pasar este proceso largo con este hombre, con Abraham, para que él llegara a creer plenamente en Dios. Y esto se cumplió a los 100 años que tuvo Abraham. Cuando Abraham tenía 100 años, dice que él sentía su cuerpo como muerto. Entonces cuando tú y yo estamos muriendo, cuando tú y yo por dentro, miren, ya hemos dejado la tierra, la parentela como Abraham, la casa del padre como Abraham, su familia, su círculo íntimo, mira, y se abandonó a sí mismo y se sentía como muerto, entonces Dios dice, ahora viene mi promesa, ahora viene Isaac, ahora viene el Hijo, ahora viene lo que yo te he prometido, ahora viene la bienaventuranza a todas las naciones serán benditas en ti, tanto los judíos como los gentiles, todos serán benditos en ti. Mira los cielos, Abraham, le dice Dios, mira, ¿cuántas estrellas ves? Muchas, ¿las puedes contar? No, así va a ser tu descendencia. Mira el mar, las arenas del mar, ¿puedes contar cuántos granitos de arena hay en el mar? No, no puedo, así también va a ser tu descendencia. O sea, de Abraham, miren, nace la descendencia terrenal que es representada por los granos de arena, que son todos los israelitas, pero también está la descendencia celestial que son las estrellas, que somos la iglesia del Señor Jesús. ¡Aleluya! ¿Cuándo se vino a cumplir esto? Cuando él ya no sentía fuerza, cuando él se sentía muerto. Es allí entonces que Dios puede obrar. Cuando tú eres fuerte, cuando tú te justificas a ti mismo, cuando tú tratas de impresionar a los demás, impresionar a Dios, con tu conducta, con tu forma de buscarlo, de aparentar algo que no eres, que no somos, entonces somos fuertes todavía. Y Dios tiene que destruirnos, Dios tiene que derribarnos, porque tiene que ser Cristo en mí. Yo no soy imitando a Cristo, es Cristo actuando a través de mi vida, a través de tu vida. Este es el misterio, hermano, que Dios quiere revelarle a cada uno de nosotros. Que nosotros necesitamos, hermano, que Cristo sea revelado en nosotros. Que Cristo sea el que actúe en nosotros. Que Él haga todo en nosotros. Aleluya. Entonces, Abraham, miren, hermano, fue el primer justificado. Y este hombre fue justificado gratuitamente. No fue justificado porque... No, él fue justificado gratuitamente. Por eso David habló, miren, también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Porque dice, miren, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado al varón a quien el Señor no inculpa de pecado. O sea, ¿Abraham fue justificado? Sí, fue justificado. ¿Sabe que Abraham presentó a su esposa como su hermana porque tenía miedo de que lo matara
el rey de Persia tenía miedo de que lo mataran. Y cuando llegaron a ese lugar, él le dijo a Sara, ¿sabes qué, Sara? Tú eres demasiado hermosa, mi amor. Eres tan preciosa que si digo que eres mi esposa me van a matar por causa de tu hermosura. Entonces, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a llegar allá y yo le voy a decir al rey que tú eres mi hermana, ¿vale? Ya, mi señor, le decía a Sara, porque así se hablaban, por hermano. Entonces llegaron allá a ese lugar, miren por mano, el esposito que tenía Sara. Y Abraham la presentó como su hermana. Y el rey la vio tan hermosa, y Sara ya tenía 80 años, pero era hermosa, y la quiso tomar para sí. Aleluya. Entonces la noche Dios le habló en sueño a este rey, y le dijo que esa mujer era de Abraham, era la esposa de Abraham. Así que al día siguiente el rey lo echó a Abraham con su esposa y que se fuera con toda su gente y su animal y todo, y lo echó y no le hizo nada, porque Dios le había hablado al rey. Entonces, pero Dios no le dijo nada a Abraham, por hermano. Miren, Abraham mintió, expuso a su esposa, expuso a la muerte, miren, a su familia, a su ganado, todo lo expuso a la muerte, y Dios no le dijo nada. Entonces uno podría decir, Dios, ¿tú estás ciego? ¿Tú no estás viendo que el tremendo pecado que se mandó este hombre? ¿Por qué? Porque él ya le había creído a Dios, en cierta manera ya había salido de su tierra, había salido de su parentela, había perdido a su papá. Miren, hermano. Entonces, David dice, bienaventurado el hombre, miren, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque somos justificados gratuitamente delante de Dios por medio de la fe. Entonces cuando tú cometes un error, yo cometo un error, ¿sabe lo que hace Dios? Dios no mira ese error. Dios no mira ese pecado. Porque ese pecado fue perdonado en la cruz. El solo hecho de que tú hayas creído en Cristo y lo hayas recibido en tu corazón, no hay nada que te pueda apartar de Él. ¿Sabes cuál es el único problema? En nuestra conciencia. Que allí queda lo que tú hiciste. Hoy me porté así, Dios me va a castigar, me merezco el infierno. ¿Y si pierdo mi salvación? Señor, ¿y si tú vienes y me quedo? ¿Y si me viene una enfermedad? ¿Y si Dios me castiga? ¿Y si Dios me mata? ¿Y si Dios se lleva a mi hijo? ¿Y si se me quema mi casa? Y todos esos temores, hermano, vienen producto de no creer. Hoy día el único mandamiento que prima, hermano, en el nuevo pacto que estamos tú y yo, es solamente creer. Es solamente por fe. Tú y yo somos justificados delante de Dios por la fe ¿en quién? En la persona del Señor Jesucristo. Por eso mira lo que dice Romanos 3. Mira lo que dice Romanos 3, 24. Mira, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, mira, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mira qué hermoso. O sea, tú y yo recibimos, en otras palabras, la justicia por el simple hecho de haber creído en la persona del Señor Jesucristo. Tú crees en Cristo, eres justificado para con Dios gratuitamente. No tienes que hacer sacrificios. No tienes tú que comportarte de una manera. No. Tú tienes que ser original. Dios te creó a ti auténtico, auténtica. No tienes que fingir ser un cristiano. No tienes que fingir ser un hijo de Dios. Cuando algo te cuesta, te cuesta. Déjalo en las manos de Dios. No lo soluciones tú. Que no lo solucionemos nosotros. Es Dios que está obrando en nosotros. Como obró en Abraham. 100 años, hermano. Para que viniera Isaac, el hijo, la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque esto es un proceso largo en el cual vamos muriendo a ciertas cosas por dentro. Tenemos que morir para que Cristo pueda ser visto, para que la vida divina que está en tu interior y en mi interior pueda ser liberada. Dios quiere liberar esa vida divina, pero ¿cómo? Si nosotros la frenamos. Queremos hacerlo a nuestra manera, a nuestra pinta. No, dice el Señor, no es así. Amén. Amén. Ya me queda 11% de batería. Ya yo creo que alcanzamos a terminar. Miren, para ir avanzando, hermano, mire, es que el tema de la justificación es un tema tan maravilloso y es poco conocido entre nosotros los hijos de Dios. Uno piensa que Dios nos salvó porque, claro, Cristo murió, Dios nos amó, que es por gracia. Sí, es verdad.
Pero como estamos hablando del libro de Romanos, el libro de Romanos habla de la justificación. Entonces Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, dice que Dios nos salvó por amor. En Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia. Pero mira, Romanos 1:16 y 17 dice que Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, porque en el Evangelio se revela la justicia. No está hablando del amor ni de la gracia. ¿Por qué dice la justicia? Porque la justicia está ligada con la ley. Ni el amor está ligado a la ley, miren hermano, porque nadie está obligado a amar. Dios no está obligado a amarnos, pero nos amaba, siempre nos amó. Pero ¿sabes qué? Dios no nos podía perdonar. Por más que Él nos amara, no nos podía perdonar. No nos podía salvar, Dios no nos podía salvar. Por más que Él quisiera en su amor, mira hermano, escucha, por más que Él quisiera salvarnos por su amor, no nos podía salvar. Por más que Él quisiera salvarnos por gracia, no nos podía salvar por la gracia. ¿Sabes por qué? Porque había una falta de por medio. Había una caída que solucionar. Había un pecado, había una naturaleza que habíamos adquirido nosotros y esto no lo solucionaba el amor. No lo solucionaba la impartición de la gracia. Lo solucionaba la justicia porque Dios es justo. Y el alma que pecare, esa morirá, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenía que pasar para que tú y yo fuéramos justificados delante de Dios? Tenía que haber un mediador. Entonces, este evangelio es poderoso, hermano, porque se revela un aspecto desconocido por nosotros los cristianos, que es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es una persona, que es Cristo Jesús. Él pudo cumplir con las demandas de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Quién hizo eso? El Señor Jesús. No tendrás dioses ajenos aparte de mí, el Señor Jesucristo. No matarás, el Señor Jesús. No robarás, el Señor Jesús. No cometerás adulterio, el Señor Jesús. No codiciarás, no darás falso testimonio, no mentirás. Todas esas cosas, hermano, que están en la ley, que eran demandas de Dios para el hombre, ¿por qué estaban como demandas? Para que el hombre se diera cuenta que no las podía cumplir, por hermano. No las podíamos cumplir. Entonces cuando viene Cristo, hermano, y Cristo comienza con las bienaventuranzas, ¿se acuerda? Y predica en el monte las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados, ¿verdad? Los misericordiosos, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los justos. ¿De quién estaba hablando ahí él? ¿De nosotros? ¿Nos estaba exigiendo a nosotros que fuéramos misericordiosos, que fuéramos santos, que fuéramos pacificadores? No. Estaba hablando de él mismo. Él cumplió todas las demandas de Dios, miren hermano. Él cumplió todo lo que está escrito como demanda en el antiguo pacto. Y aún en el nuevo, cuando él hablaba de aquello. Él fue el único que pudo cumplir con todas las demandas de Dios. Y cuando él muere, hermano, y lleva toda su obediencia, porque dice Filipenses capítulo 2, dice que él vino y no estimó a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se vistió de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, esta obediencia que Cristo llevó es que Él cumplió con todas las demandas de Dios que el hombre no pudo cumplir desde Adán. Porque Adán nos heredó a nosotros la desobediencia, pero Cristo nos heredó ahora a nosotros la obediencia. ¡Aleluya! Adán nos heredó la muerte, Cristo nos heredó la vida. Adán nos desheredó de Dios, pero con Cristo somos herederos y coherederos con Él, delante del Padre, aleluya. Entonces Él cuando muere, mira hermano, en obediencia, dice que Dios lo exalta y lo levanta hasta lo sumo, miren, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, hermano. Pero esa persona venció. Miren, hermano, pero esa persona venció y esa persona ahora ¿sabe dónde está? Está sentado a la diestra de Dios. Al lado de Dios, en el tercer cielo, en el trono de Dios, está Dios y hay un hombre al lado. Ese hombre te justifica a ti y me justifica a mí de nuestra caída. Por esto es poderoso el Evangelio para salvar. Por eso Pablo decía,
¿Por qué me voy a avergonzar de esto? Él recibió toda la revelación, por hermano. Él recibió todo, todo, todo. Él cuando fue, hermano, traspuesto al tercer cielo, Dios le mostró los planos. Y por primera vez Dios, hermano, le reveló a un ser creado cuál fue el propósito por el cual Él creó todas las cosas. Y Pablo pudo entender claramente que nosotros estábamos perdidos, hermano. Tú y yo estábamos perdidos, no teníamos opción, no teníamos salida. Y Dios se lo reveló a este hombre. Y él pudo escribir ahora entonces, yo por esto no. Ustedes, miren, en los romanos, en la iglesia en Roma, hermano, había mucha gente pudiente. Pero también había gente de estratos sociales bajos. Entonces cuando todos se congregaban, la gente que era de estrato social alto miraba en menos a la gente que era más pobre. Entonces Pablo, al ver esta situación, lanza esta revelación y dice, yo no me avergüenzo del evangelio, dice él. Primero, él es mi hermano, amén, sea pobre, sea rico, me da lo mismo, es mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque en el evangelio de Dios no se revelan los estratos sociales. ¡Aleluya! Dios no hace acepción de personas. Dios no anda mirando buscando puros ricos para salvar, no. ¡Aleluya! Dice que Él escoge lo peor, lo vil, lo que no es para deshacer lo que es, lo necio. Todo eso lo escoge Dios para avergonzar a los sabios, a los fuertes. ¡Aleluya! Y por eso Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Y Pablo, hermano, dice, yo no me avergüenzo de esto. Porque es tan tremendo, miren lo que Dios hizo. Es tan grande esta salvación. Que Dios no solo te salvó de la condenación. Porque cuando salvó a Abraham, nuestro padre de la fe, él creyó. Pero Dios, ¿sabe de qué lo salvó? Primero de la tierra, porque le dice, sale de tu tierra. Lo salvó de la tierra. Dios no solo te salva a ti, mira, como hijo de Dios, entiende, hermano. A mí me costó entender esto, porque yo solo creía que Dios me salvó del infierno, pero no es así. Dios te salva todos los días de distintas situaciones. Dios te salva de la tierra en la que tú te rodeas. Dios te salva de tu parentela, de lo que te puede hacer el círculo íntimo. Y también Dios quiere salvarte de ti mismo. De la naturaleza serpentina que portamos todos los seres humanos que nos engaña, del corazón engañoso, de todas las situaciones que vivimos diariamente. Dios nos salva. ¡Aleluya! Y de esto salvó a Abraham y de esto te quiere salvar a ti y a mí. Pero para esto, mira, hermano, teníamos que ser justificados. Entonces vino uno. Y ese uno te justificó a ti y me justificó a mí. Porque si por un hombre, dice Romanos después, dice Pablo, si por un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por un hombre, que es Cristo, aleluya, fuimos hechos constituidos justos. Aleluya, tú y yo somos justificados por Dios mediante Jesucristo, gratuitamente, gratuitamente. Tú no tienes, hermano, que cumplir ninguna ley, ninguna doctrina, no tienes que comportarte de una manera, no. Todos tus pecados fueron perdonados, pasados, presentes y futuros fueron perdonados por el Señor. Y fuimos justificados y tenemos un abogado. Es más, después Pedro dice, si alguno hubiera pecado, bueno, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo el justo. Mira. O sea, si alguno cae, ya fuiste perdonado. Tienes alguien que aboga por ti. Por eso, hermano, miren, es tan poderoso el Evangelio porque revela la característica de una persona que cumplió con toda la perspectiva que Dios tenía de nosotros y que nosotros no pudimos dar. La pudo dar uno por nosotros, que fue Cristo. Él te justificó. Por eso el Evangelio es poderoso para salvar. Porque hay una persona que te justificó todas tus caídas, todas tus maldades, todo lo que nosotros cometimos, la justificó Él. Y con este versículo te quiero dejar, mira, Segunda de Corintios, mira lo que dice Segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21. Mira, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, hoy día, ¿sabes quién eres tú? ¿Saben quién soy yo? Somos la justicia de Dios en Cristo. Tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Hermano, con esto quiero bendecirte y quiero decirte que Dios te atribuye justicia sin obras.
Tú eres justificado no por lo que tú haces, ni por lo que tú ves, ni por lo que tú sientes, ni por cómo te comportas, ni por cuánto leas, ni por cuánto ores. Nada de esas cosas te justifican. Cristo es el que te justifica. Él pagó por todo. Así que disfrutémoslo ahora. Por eso, los que son de fe, dice Romano, ahora Pablo dice, ahora, los que son de fe, o sea, tú y yo somos de fe, somos bendecidos con el creyente Abraham. Amén. Esto ha sido la escritura, la palabra para hoy. Se me está acabando mi batería. Pero le doy gracias al Señor por estar aquí conectado. Y esperamos poder estar el próximo lunes. Miren, a las 9 de la noche, los días miércoles a las 3, o sea, a las 7:30 de la tarde, también estamos conectados. Dios les bendiga mucho, hermano, a los que están conectados y a los que se van a conectar después también, porque hay gente que después ve los videos y también comentan y disfrutan también del Señor. Así que le doy gracias al Señor Jesucristo por este tiempo que hemos tenido. Y recuerda que el Evangelio es poderoso porque se revela una persona, que es Cristo en nosotros. Aleluya. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, dijo Pablo en Colosenses. Amén. Él es tu esperanza, Él es tu justicia, Él es tu paz, Él es tu fe, Él es tu amor, Él es tu benignidad, Él es tu justificación, Él es tu amor, Él es tu salvación, Él es tu resurrección, Él es todo, todo, todo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Dios nos dio este regalo que está hoy día en cada espíritu de cada creyente. Amén. Dios te bendiga. Vamos a orar. Y vamos a estar terminando también este tiempo. Saludo a todos los conectados, hermanos. Dios te bendiga. Dios multiplique su vida en tu vida, en tu espíritu. Y que produzca 100, a 60, a 30 por uno. Todo lo que Dios ha sembrado en tu corazón. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Porque tú eres bueno. Nos has bendecido en el día de hoy. Has multiplicado, Señor, tu gracia, tu amor y tu misericordia. Y cómo no agradecerte, Señor, si tú nos justificaste, papá, de tan vana manera de vivir, que hoy estamos en el proceso y queremos experimentarte en cada paso que damos, Señor, contigo. No permitas que nos apartemos, Señor. No nos sueltes de tu mano, papito. Líbranos de todo mal y ayúdanos y enséñanos a poder disfrutarte y vivirte en cada etapa de nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús. Les bendigo, hermanos. Les bendigo y quedan cordialmente invitados para el próximo lunes a las 9 de la noche, ¿ya? Y el martes, o sea, el miércoles estamos a las 7:30 en reunión de hogar. Así que Dios les bendiga mucho. Si tienen peticiones de oración, igual nos pueden escribir al Facebook o al WhatsApp. Amén. Así que Dios les bendiga a todos. Ahí también había un compañero de curso ahí que estudié con él, el Alex. Alex. Amén. Dios te bendiga, Alex. Ah.